Bezrat Hashem Hashem Natzliah, que estas palabras de Torah, estas alajot que vamos a estudiar, sea el mérito delante de Hashem para Refuah Shelema, Refuah Nefesh, Refuah Uf, Kol Shar Jole Israel, para sanidad completa de todo el pueblo de Israel, entre ellos de los enfermos de este Kahal Kadosh, que Hashem Itbaraj les envíe recuperación sobre todos los órganos de su cuerpo, su espíritu y su alma. Amén. Que en los días de Omer sabemos que hay varias costumbres que tienen que ver con el luto por la desaparición física de los discípulos de Rabí Akiva. Y de ahí hay diversos miknaim, costumbres de luto. Entre eso, ahora, estos miknaim más que todo son observados por los hombres. Caso, por ejemplo, de cortarse el cabello, la mujer tiene permitido en caso de necesidad. Para cortarse las uñas o algo así, tanto para hombre como para mujer, es permitido. En eso no hay ningún tipo de prohibición durante estos días del hombre. Asimismo, si la persona debe, por ejemplo, estrenar una casa, tiene que recibir una casa, o programó algo, o salir de vacaciones, por ejemplo, si se puede durante estos días del hombre, también esto es permitido, aunque se recomienda ir con cuidado, ya que según ciertas opiniones son días en los que hay fuerzas no muy buenas para el pueblo de Israel y por eso se acostumbra a ir con cuidado, pero desde cara a la Hal y cara a Din es que sí se puede ir de vacaciones y tomar días de descanso durante estos momentos del hombre. Bien, Rabotai, eso por un lado. Por otro lado, hay una Mishnah muy conocida, ya que estamos en el día del Omer, que quiero brevemente leer con ustedes acá en este espacio. La sexta Mishnah de el primer capítulo que estamos estudiando esta semana. Yehuda ben Perijá y Natai de Arbel recibieron una tradición de ellos, o sea, de sus maestros, de Yosef ben Yohanan, de Jerusalén, y él decía, acepta sobre ti un maestro, hazte un amigo y juzga a los demás favorablemente. Entonces, Beibrit dice Natai Arbeli, Kiblu, Mahem, hace leja Rav, Bekane leja Haber, Beyudam et Bekol Adam lekaf sehut. Entonces, ¿qué está diciendo? Miren que tradicionalmente se traduce esto como hazte un rabino. En realidad, esta traducción me parece a mí muy acertada. Acepta sobre tu maestro. Debemos hacernos de un buen mentor, capaz de transmitir la tradición correctamente y evitando caer en errores. Debemos estar dispuestos a someter a sus instrucciones, pues sin un maestro al que respetemos, quedaremos como un barco a la deriva. Ahora dice, adquiere un amigo, quien estudia la Torah juntos, la amistad, o sea, como dice la Gemara Masejet Tanit, que hablaba Rabí Yohanan, Jabruta o Mituta, o sea, la amistad o el compañero de estudio o la muerte. Entonces Rashi interpreta a Mishnah como la obligación de comprar libros, pues son los mejores compañeros y fundamentales para adquirir el conocimiento de la Torah. Es decir, Rashi dice, un amigo, ¿qué mejor amigo que los libros? Dice Rashi. Entonces, en realidad, la persona siempre tiene que buscar un compañero para estudiar Torah y para poderse elevar. Así como necesita un guía, un instructor, un rabino, un maestro, también necesita un compañero, así es, una jabruta, para poderse elevar y estudiar las fuentes de la Torá y poder ver la contracara de las cosas. Por eso cuando hay discusiones, Leshem Shamaim, toda la Gemara, todo el Talmud es discusión, pero es discusión que Leshem Shamaim. Hay discusiones que no son Leshem Shamaim, como cuál dice el mismo Perkabot, como Korat Be'adato, Korat que es su congregación, y hay discusiones que son Leshem Shamaim. ¿Cuáles son Leshem Shamaim? Ya lo vamos a mencionar Bezrat Hashem ahora más tarde, en el estudio que hacemos entre Hillel y Shamaim. Okay, estas son discusiones que eran Leshem Shamaim. ¿Cuál era el madloket de Hillel y Shamaim? ¿Qué era lo que pasaba con Hillel y Shamaim? ¿Cuál era la disputa? ¿Cuál era llamémoslo acá coloquialmente, el pique, el roce que tenía Hillel y Shamaim? Hillel y Shamaim personalmente no tenían ningún roce, sino que eran sus discípulos. O sea, la casa de Hillel y la casa de Shamaim tenían maneras diferentes de interpretar la halajá. Es lo que sería hoy en día maquel, o sea, una manera de interpretar la halajá un poco más flexible y una manera de interpretar la halajá un poco más apegada o más estricta.
Siempre ha habido eso dentro del marco del pueblo judío y hay que saber que cuándo aplicar y cuándo actuar y todo también depende del nivel espiritual de las personas. Entonces al final sabemos que la halajá quedó como Hillel. ¿Por qué la halajá quedó como Hillel? Dice la misma Gemara, que la halajá quedó como Hillel. ¿Por qué? Porque a pesar que los discípulos de Shammai conocían la profundidad de la Torá y sus niveles, cuando ellos enseñaban, o sea, los discípulos de Shammai enseñaban y decían, esto es la halajá, así es la ley, punto final. Pero cuando los discípulos de Hillel enseñaban, ¿cómo empezaban ellos diciendo? Tiene que saber que Shammai dice A, B, C, D. Primero citaban la opinión de estos otros hajamim y después venían y citaban la de ellos. Exactamente, el cabot. Entonces esa es una manera también de entender la Torah. O sea, a pesar de que uno puede tener divergencias, puede tener discusiones, puede tener cosas que no le parecen, pues, citaban la opinión de sus, comillas, contradictores para... y de ahí comenzaban a explicar. Eso es una manera de enseñar. Nosotros en Israel vemos, ahora esta semana que pasó, aquí era Yom Tov, el octavo día de Pesach, allá en Israel ya era el primer día, ya era Hol, murió uno de los grandes jajamín de nuestra generación, Rav Meir Nissim Masus, hubo discusiones, hubo matrilokot, por ejemplo, con Rav Ovadia Yosef. Hay quien dice, o sea, ¿por qué discutían estos dos jajamín? Y eso fue muy sonado en una época. Porque Rav Ovadia Yosef impuso un modelo halájico de que la máxima autoridad en la tierra de Israel se llama el Maran HaShulchan Rabbi Yosef Karo, sus maneras de interpretar halajá, su manera de hacer pesicada, era la que tenía que imponerse en la tierra de Israel. Esa es la opinión de Maran Ovadia Yosef. La opinión de Rabbi Mazus, estoy aquí sintetizando lo más que puedo. O sea, algo mucho más largo, pero la opinión de Rabbi Mazus era que había que respetar muchas cosas que las comunidades habían traído del lugar donde habían venido, particularmente el vino de Túnez, de Túnez. Y había gente que había venido de Marruecos, y había gente que había venido de Europa, y bueno, todo en la tierra de Israel se encontraron. Entonces que había que respetar los miknagim, había que respetar ciertas cosas que a veces no iban como Maran HaShulchan decía, como Rabbi Yosef Karo decía, pero ya que había sido Darkei Avot, la tradición de sus padres durante siglos, había que respetar. Rabbi Yosef no estaba tan de acuerdo con eso. Y de ahí hubo ciertas discusiones, pero todos los Shamaim, cuando hablaban, cuando se comunicaban, cuando se encontraban en algún evento, siempre con respeto y siempre con honor, y de ahí entendemos nosotros cómo es el nivel de conducirse los sabios. Puede haber divergencia, pero siempre con respeto y con honor, y cuando hay eso, hay armonía, hay bendición, y la verajá de Hashem fluye, sobre todo a mí se le presenta a Hashem, que podamos siempre respetarnos y honrarnos unos a los otros, y en mérito de eso haya verajá de amistad, de unión, y de crecimiento en la Torah de las mitzvot. Amén, que llegue a